Increíble lo que está saliendo a la luz en redes sociales. Un video impactante está circulando, donde un miembro de los Cabrera, el grupo armado de Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, revela una práctica aterradora. Su organización ha empezado a secuestrar mujeres inocentes para ejecutarlas y hacer que parezcan que eran halcones de la Chapiza en Culiacán, Sinaloa. Todo esto lo compartió el canal Narcoguerra MX. El protagonista del video es Hereder Martínez Rodríguez, un joven de Canelas, Durango. Él cuenta que llegó a Culiacán en autobús, enviado por el Becerro, hijo de José Luis Cabrera Sarabia, conocido como el 03, uno de los líderes de los Cabrera. Lo más escalofriante es que durante su interrogatorio aparece un video donde se ve a los hombres armados obligando a una mujer a afirmar que trabaja para los Chapitos. El desenlace es macabro. El cuerpo de esa mujer fue hallado en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán, la noche del jueves. Los agresores dejaron una imagen perturbadora, un cuchillo clavado en su rostro, un pedazo de pizza y un radio de comunicación. Este caso refleja la violencia extrema que se vive en la región y deja a todos con el corazón en un puño, atentos a los detalles. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. ¿Cuál es tu nombre? Hereder Martínez Rodríguez. ¿Qué edad tienes? 17. ¿De dónde eres originario? De Canelas, Durango. ¿A qué organización perteneces tú? Mallito Flaco. ¿Cómo llegaste aquí? Me aventaron un hijo de José Luis Cabrera, le dicen Becerro. ¿Y cómo llegaste para acá? Yo llegué en autobús. ¿Y quién te recibió? La plebada de la oficina. ¿Y quién fue el que te recibió? ¿Quién te dio la atención? El primo que me recibió fue Pelón. ¿Y después? Fue todos los plegados de la oficina. Éramos 8 o 9. ¿Y dónde te agarraron a ti? ¿Cómo estás aquí tú? A mí me agarraron en una persecución que hubo. Andando pescando un puntero. Y la plebada se dio cuenta y nos persiguieron y nos iban echando plomo. Y el que iba manejando tiró el carro y nos echamos a correr todos. Y nos encontraron con drones y nos andaban buscando la plebada. Y aquí estoy ahorita. ¿En qué parte fue donde querían levantar el puntero? El puntero fue por el foro. El foro. Sí, por ahí. ¿Y cómo se llaman los otros tripulantes que iban en la camioneta contigo? Teporrún. ¿Otra vez? El Teporrún. Ajá. Alexis. Yo y Edgar. 4. ¿Y se echaron a correr? Sí. ¿Nomás te detuvieron a ti? Sí, los otros llegaron a la oficina. Y yo fui el que me encontraron. La misma plebada, pues. ¿Y dónde está la oficina esa? Ya la reventaron. Muy bien. Sí. Era para el lado de las torres. ¿Y cómo está la situación esa con las mujeres que levantaron? Estas nos mandaron a recogerlas en los puntos. En los puntos donde venden droga. Porque el Pelón le gusta mucho andar haciendo eso, pues andar así degollando y haciendo cosas así. Cuando nosotros no podíamos, nos mataban a fuerza. Nos decían que a fuerza fuéramos, si no nos iban a matar a nosotros o a la familia. Y nosotros estábamos haciendo eso porque tengo que, pues. ¿Y quién era? El Mallito Flaco. ¿Y de las mujeres que levantaron, qué me puedes decir? A las mujeres que levantamos, que nos mandaban a levantarlas, esas las recogían en las jugadas, en los puntos. Y ya amarradas se las llevaban a la oficina. Y ahí las obligaban a decir qué gente era. La guerra por el control del cártel de Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes y las prácticas utilizadas por los Mallitos y los Chapitos son escalofriantes. Desde que estos dos grupos se lanzaron a la batalla por el poder, la violencia se ha vuelto parte del día a día en la región. Lo que antes eran rivalidades entre clanes ha evolucionado en un ciclo de terror que deja a la población en shock. Uno de los métodos más atroces que han implementado es el secuestro de personas inocentes. Ya no se trata solo de enfrentamientos directos. Ahora se llevan a cabo capturas estratégicas de cualquier persona que consideren una amenaza o que puedan ser útiles para sus planes. Estas víctimas, muchas veces ajenas a la vida delictiva, son usadas como herramientas de chantaje o, en el peor de los casos, para enviar un mensaje brutal a sus enemigos. La ejecución de estos inocentes no es solo un acto de violencia, sino una forma de demostrar poder y control. Los secuestradores a menudo utilizan torturas y amenazas para mantener el terror, asegurándose de que el mensaje llegue a todos los rincones de Sinaloa.
Los videos de estas atrocidades circulan rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un macabro espectáculo que busca sembrar el miedo entre sus rivales y la población en general. La frase "hace falta un ejemplo" resuena fuerte en el ambiente, y cada asesinato se convierte en un recordatorio escalofriante de las consecuencias que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar a estas organizaciones. Lo más desgarrador es el impacto que esto tiene en las familias de las víctimas. La incertidumbre, el dolor y el miedo se han vuelto parte de su realidad. Mientras las comunidades intentan sobrevivir en un clima de violencia extrema, la lucha entre los mayitos y los chapitos ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla, donde la vida de las personas se ha vuelto un simple peón en su juego de poder. ¿Cómo te llamas? Antonio Berenes. ¿A qué organización perteneces? No sé, ¿cómo me dijiste? No entendí. Vas a decir que eres chapo, ¿eh? Vas a decir que eres chapo. ¿Y por qué motivo hacen eso? Para quedar más bien en la población que los chapos. Pero en realidad que a ellos se la pasó más extorsionistas que los chapos. Pasan matando gente inocente y extorsionando. Así van a acabar todos los vergas, así van a acabar todos los mayos, pinches rateros, lacras, corruptos, vergas, matamujeres, matamarrados, vergas, puros punteros andan agarrando vergas, salen el toro a la verga, el topón. ¿Y qué le quieres decir al Jotito, al Mayito Flaco, a tu patrón? Que no sea tan culero, la neta, que no ande mandando a la gente pudiendo él arreglar las cosas. Anda mandando gente menores de edad, por ejemplo yo tengo 17 años y ando aquí chambeando, y la vez que me agarraron ustedes no hizo nada al respecto. ¿Te rescató? No hizo nada. ¿Cuánto te pagaba? 4,000 a la semana. Y no hizo nada al respecto para poder ayudarme. ¿Y el apoyo que tienes, según? ¿Dónde está el apoyo, pues? Eso es pura mentira, oiga. No tiene apoyo a nada. Si pierde una gente, esa misma gente la dejan ahí. ¿Qué te prometieron o qué? ¿Que te iban a dar o qué? A nosotros nos decían que ese jale estaba fácil, que ese jale ellos la tenían ya ganada. Que ellos eran de ley, que ellos eran los de ley y que los chapos eran los corruptos. ¿Y tú qué viste o qué? No, porque es al revés. El señor Archivero es el que rifa la neta, y aquellos por la neta que no, van para abajo, machine. ¿Ya viste? La neta sí, pues ya calé. La neta. Pues yo aquí sigo todavía, no, ni para recuperarme, nada. No han hablado para que digan, te perdí de recuperar igual. De que me agarraron no han dicho nada, se lo pasan relajados ellos. Al contrario, aquí pues, dando la vida por aquellos, y me está cargando la verga a mí solo. Esta es lamentablemente una realidad que se vive en Culiacán desde hace mucho tiempo, a manos de estas mismas organizaciones delictivas. Recordemos algunos de los casos más relevantes en esta zona de México y veamos cómo se ha vuelto una práctica de demostración de poderío. Secuestro de la familia de un empresario, 2016. En 2016, un empresario de la construcción en Culiacán fue blanco de un secuestro que impactó a la comunidad. La familia del empresario fue capturada en su propia casa y los secuestradores exigieron un rescate de varios millones de pesos. Durante los días que duró el secuestro, las autoridades recibieron informes sobre el estado emocional de los familiares, quienes estaban en un estado crítico de ansiedad. El rescate fue finalmente pagado, y aunque la familia fue liberada, el hecho dejó un miedo palpable entre los ciudadanos y reveló la vulnerabilidad de personas adineradas ante los grupos criminales. La ola de secuestros en 2017. En 2017, Culiacán experimentó un aumento alarmante en los secuestros, donde se reportaron múltiples casos en un solo mes. Muchos de estos secuestros involucraron a personas comunes que por diversas razones se convirtieron en objetivos de los cárteles. Las víctimas eran frecuentemente retenidas en lugares clandestinos y se exigían rescates que podían variar desde unos pocos miles hasta millones de pesos. Las autoridades locales lucharon por contener la situación, mientras la población vivía con miedo constante de ser la próxima víctima. Este fenómeno hizo que muchas personas dejaran de salir a la calle, afectando gravemente la vida social y económica de la ciudad. Secuestro de un funcionario público, 2019. En 2019, un funcionario del gobierno municipal fue secuestrado cuando regresaba a su hogar después de una larga jornada laboral. El ataque fue rápido y violento, y los secuestradores exigieron un rescate significativo. La intervención de las fuerzas de seguridad fue crucial, y tras varios días de negociaciones y seguimiento, el funcionario fue liberado en un operativo donde no se registraron disparos. Sin embargo, este caso reveló los riesgos que enfrentan aquellos que trabajan en el gobierno, especialmente en áreas donde el narcotráfico tiene un fuerte control.
La situación generó un debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la corrupción en las fuerzas del orden. Los halcones. La práctica de convertir a las víctimas en halcones ha sido un método común en Culiacán. Muchas veces los cárteles secuestran a personas y las amenazan con violencia para que actúen como informantes. Estos halcones son obligados a reportar movimientos de otros grupos criminales o actividades policiales. Las víctimas a menudo sufren torturas psicológicas y físicas, lo que muestra la brutalidad de estos métodos. Esta estrategia no solo sirve para obtener información, sino que también envía un mensaje de terror a la comunidad sobre las consecuencias de desafiar al cártel. Casos de los jóvenes desaparecidos, 2020. En 2020, un grupo de jóvenes que asistía a una fiesta en Culiacán fue secuestrado. Este caso fue particularmente perturbador, ya que muchos de ellos eran estudiantes que no tenían ninguna relación con el crimen. Algunos lograron escapar o fueron liberados, pero otros permanecieron desaparecidos durante meses. La angustia de las familias creció cada día que pasaba sin noticias. La policía local inició una investigación, pero las respuestas eran escasas, lo que intensificó el sentimiento de impotencia entre la comunidad. Este caso resaltó cómo incluso las personas jóvenes y ajenas a la vida criminal pueden convertirse en víctimas de la violencia desmedida. La situación en Culiacán no es un fenómeno aislado, es parte de un rompecabezas más grande que involucra a varios países que han lidiado con el narcotráfico y la violencia que este genera. Al observar el caso de México, con sus secuestros y la guerra interna entre los Mayitos y los Chapitos, es inevitable hacer una comparación con otras naciones que han enfrentado retos similares. Tenemos por ejemplo a Colombia. Durante las décadas de los 80 y 90, el país sudamericano vivió una época de terror debido a los cárteles de Medellín y Cali, liderados por figuras infames como Pablo Escobar. Al igual que en Culiacán, la violencia en Colombia no solo se centraba en el enfrentamiento entre bandas, sino que también afectaba a la población civil. Los secuestros eran moneda corriente, utilizados como tácticas para generar miedo y manipular a las autoridades. La diferencia aquí es que a pesar del caos, Colombia ha logrado establecer un camino hacia la paz en las últimas 2 décadas, aunque los fantasmas del pasado todavía acechan. Ahora pensemos en El Salvador, donde las pandillas como el MS-13 y el Barrio 18 han impuesto su dominio a través de la violencia y el secuestro. Al igual que en Culiacán, el narcotráfico es un factor clave que alimenta estas dinámicas. En este caso, las pandillas han utilizado el secuestro no solo como una forma de obtener rescates, sino también como un método para enviar mensajes a sus rivales y a la población, perpetuando así un ciclo de miedo. Lo preocupante es que a pesar de los esfuerzos del gobierno para controlar la violencia, el resultado ha sido un aumento en las medidas drásticas, como el estado de emergencia, que a menudo pasa factura a los derechos humanos de los ciudadanos. Y no podemos olvidarnos de Brasil, donde el narcotráfico también ha dejado su huella. Las favelas de Río de Janeiro son un claro ejemplo de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en la vida cotidiana de las personas. Allí, los grupos criminales luchan por el control territorial, llevando a cabo secuestros y ejecuciones que, al igual que en Culiacán, buscan demostrar poder y dominancia. Aunque Brasil ha implementado algunas estrategias de intervención, el avance es lento y los problemas de corrupción y desigualdad social complican aún más la situación. Lo que todos estos casos tienen en común, incluyendo el de México, es el uso del secuestro y la violencia como herramientas de control y poder. La desesperación de las autoridades por erradicar estos problemas se siente en cada rincón, y mientras unos países logran establecer procesos de paz, otros parecen atrapados en un ciclo interminable de violencia. Al final del día, el narcotráfico es una serpiente de 2 cabezas. Alimenta la criminalidad y al mismo tiempo transforma vidas, dejando cicatrices que pueden tardar generaciones en sanar. Así que al mirar hacia afuera, es claro que el problema no es exclusivo de Culiacán, sino que es parte de un fenómeno global. Sin embargo, lo que ocurre en México sigue siendo alarmante. La lucha entre los carteles, el sufrimiento de las familias y el impacto de la sociedad son recordatorios de que la guerra contra el narcotráfico es una batalla que aún no ha terminado y que el futuro de muchas comunidades depende de encontrar soluciones efectivas y justas. En el contexto actual de Culiacán, donde el secuestro de personas inocentes se ha convertido en una herramienta de terror y control entre los cárteles, la comparación entre la gestión de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en México y Nayib Bukele en El Salvador se vuelve crucial. Mientras en Culiacán, las víctimas de secuestros son cada vez más comunes. La respuesta del gobierno mexicano ha sido criticada por su falta de efectividad
frente a la creciente violencia. La estrategia de AMLO, un abrazo sin resultados. Desde su llegada al poder, AMLO ha promovido la política de abrazos, no balazos, buscando evitar la militarización y centrarse en el desarrollo social como una solución a la violencia. Sin embargo, la realidad en Culiacán es otra. Los secuestros perpetrados por grupos como los Chapitos y los Mayitos continúan al alza, y el gobierno parece no tener una estrategia clara para contrarrestar este fenómeno. Los críticos señalan que a pesar de las buenas intenciones de AMLO, la falta de acciones contundentes ha dejado a los ciudadanos vulnerables ante un panorama de inseguridad constante. Las cifras son alarmantes. En 2023, Culiacán ha sido escenario de numerosos secuestros, muchos de los cuales han terminado en asesinatos brutales. La situación ha generado un ambiente de miedo y desconfianza hacia las autoridades, quienes a menudo son percibidas como incapaces de proteger a la población. Nayib Bukele, un contraste impactante. Por otro lado, Nayib Bukele ha implementado medidas drásticas en su lucha contra el crimen organizado en El Salvador, enfocándose particularmente en las pandillas que, al igual que los cárteles mexicanos, han causado estragos en la sociedad. Su enfoque de mano dura ha llevado a la detención masiva de supuestos miembros de pandillas, y aunque su método ha sido polémico, los resultados hablan por sí mismos. La tasa de homicidios ha disminuido drásticamente en comparación con años anteriores. Esto ha llevado a muchos mexicanos a observar con envidia las acciones de Bukele, preguntándose por qué AMLO no ha adoptado un enfoque similar. Las redes sociales están llenas de opiniones que critican la inacción del gobierno mexicano y celebran la valentía de Bukele al enfrentar a las pandillas. La idea de que la fuerza puede ser un medio efectivo para restaurar la seguridad ha resonado en un país que se siente cada vez más asediado por la violencia. La percepción de la población en México es clara. Muchos ven en la estrategia de Bukele una posible solución a los problemas que enfrentan en Culiacán y otras regiones del país. A pesar de las críticas que se le hacen por violaciones a derechos humanos, la sensación de seguridad que ha generado en El Salvador contrasta fuertemente con la angustia que sienten los mexicanos ante un gobierno que no parece saber cómo manejar el narcotráfico y sus secuelas. Además, esta comparación no solo se limita a las opiniones de los ciudadanos, sino que también ha captado la atención de otros países de la región que enfrentan problemas similares. El narcotráfico y la violencia no son exclusivas de México y El Salvador. Países como Honduras y Guatemala también lidian con la influencia de cárteles y pandillas. En este contexto, el éxito de Bukele en reducir la violencia ha llevado a un debate sobre la necesidad de adoptar medidas más firmes en toda la región. La situación en Culiacán, marcada por secuestros y violencia desenfrenada, es un claro reflejo de la necesidad urgente de reevaluar las estrategias de combate al narcotráfico en México. La crítica hacia AMLO se intensifica mientras la población anhela soluciones efectivas que garanticen su seguridad. La comparación con Nayib Bukele sirve como un recordatorio de que, aunque las estrategias pueden variar, la seguridad de los ciudadanos debería ser siempre la prioridad. La pregunta final es: ¿qué medidas debe tomar el gobierno mexicano para recuperar la confianza de su pueblo y frenar la violencia que asola Culiacán? La respuesta a este interrogante podría ser la clave para abordar no solo el problema del narcotráfico en México, sino también la crisis de seguridad que afecta a toda la región. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!